Bienvenidos a La Mesa, este primer episodio. Nos da mucho gusto que nos acompañe, quédese con nosotros y en un momento más le decimos de qué se trata. Bienvenidas, bienvenidos. Les recordamos en este espacio, nuestra intención de la producción a cargo de Luis Enrique Arauz y su servidor Tirso Amante es platicar sobre temas que regularmente no tienen un espacio en la sociedad, en la comunidad, pero que son igual de importantes que cualquier otro tema y deberían de empezarse a discutir en la opinión pública. Así que vamos a compartir un poco de comida y de bebida. De hecho, agradecemos a dos de nuestros patrocinadores de hoy, que es Plaza Londres, por prestarnos este bonito espacio para la entrevista, y a Café Central por todo esto que más adelante le compartiremos qué es lo que estamos comiendo. Pero bueno, sin más, presento a los invitados de hoy. Esto va a empezar a hacer ruido desde el principio. Fernanda, Ali, ¿cómo están? Hola, buenos días. Yo estoy muy contenta, la verdad, Tirso, por el espacio brindado y por compartir este cafecito con nosotros. No, yo encantado. Ali, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida por el espacio. Ha sido un año y un mes muy importante para la comunidad trans en Sonora, entonces, pues muchas gracias. Qué bueno. De hecho, sí, justo eso es algo que mencionas, Ali, que me parece que pudiera ser punto de partida para la conversación. Chiques, esta cuestión de lo que acaba de suceder fue algo histórico, ¿no? Yo creo que a veces no logramos dimensionarlo porque Fernanda me desmentirá, pues no sé cuántos estados traigan más o menos esta iniciativa avanzada, pero el mes pasado fue, ¿hace cuánto fue? Sí, fue el 1 de octubre, abriendo el mes de octubre. Ah, mira, arrancamos octubre, el mes de mi cumpleaños, fabulosamente, con una iniciativa para rectificar de manera, en un trámite simple ante el registro civil, la identidad de las personas trans. Fer, cuéntanos un poquito qué es este procedimiento y por qué. O sea, ¿cómo surge la necesidad de esto? Para empezar, ¿qué es una persona? ¿Quién es una persona trans? ¿Y por qué la importancia de algo como esto? Pues las personas trans somos aquellas cuya identidad de género es diferente a la que queda registrada o asentada en el acta de nacimiento primigenia. El acta de nacimiento primigenia es la que se origina por primera vez con una persona recién nacida. Y pues en ese sentido las personas trans somos quienes la identidad de género es diferente a la que queda asentada en esta acta de nacimiento primigenia. A lo largo de la vida comenzamos las personas trans a hacer manifiesta, a hacer pública y social la identidad de género propia. En ese sentido, pues vamos por la vida con documentos identitarios jurídicos que no corresponden y que no hacen justicia a la identidad que estamos viviendo, que estamos articulando. Esto nos pone a las personas trans en una situación de vulnerabilidad porque prácticamente somos personas indocumentadas, por un lado. Por otro lado, quedamos como personas falsas o impostoras. Históricamente, las personas trans somos vistas como personas que están fingiendo o que están falseando. Como impostoras. Sí, un rol, una personalidad jurídica, pues, ¿no? Porque te presentas con cierto arreglo físico, porque el cuerpo comunica, la expresión de género comunica, ¿no? O sea, no es algo, digamos, aislado, ¿no? Entonces, las personas cisgénero comunican su identidad a partir de su arreglo físico, corporal, pues nosotros también hacemos lo mismo. Nada más que en nuestro caso, el documento identitario, pues, digamos que habla de otra persona diferente. O al menos las instituciones, decimos a veces, las instituciones del Estado, incluido el Estado, por supuesto, toman como válido no tu palabra o nuestra palabra. O sea, sí, no eres tú ante la ley ni ante las instituciones quien realmente eres. O sea, te identifican oficialmente y supongo que eso tiene un montón de repercusiones, pero antes de llevarte para allá, Ali, a mí me gustaría, porque le preguntó a Fer esto, nos habla muy bien de todo esto de la ley, pero específicamente, ¿qué significa ser trans? O sea, ¿qué significa ser trans? Y bueno, algo que tú nos puedes contar más porque tú eres una persona no binaria. Entonces, ¿qué es ser trans? ¿Qué es ser no binario o binaria en esta sociedad? Son simplemente formas
distintas de vivir nuestra identidad. O sea, la gente generalmente piensa que hay gente normal y hay gente trans, cuando realmente cada individuo, cada persona tiene una forma muy personal, muy particular de construir su identidad a lo largo de su vida. Y por lo general se piensa que las personas que nacen con cierta fisionomía tienen que comportarse, identificarse de cierta manera, las que nacen con otra tienen que seguir otros las niñas comportamientos. falda y los niños pantalón. Sí, o simplemente el identificarte como mujer, ¿no? Como tienes esta genitalidad, entonces tú eres una mujer, tienes esta genitalidad, entonces tú eres un hombre. Pero tenemos que tener presente que estas palabras, estos términos de mujer y hombre no son abstractos, tienen todo un peso histórico, social. Entonces, al momento de una persona asumirse como mujer o como hombre, hay una carga que se le impone. Y habemos muchas personas, hay muchas personas incluso que no son trans, que rompen con estas ideas de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, pero la diferencia con las personas trans es que nuestra manera de asumirnos no corresponde con la que tradicionalmente nos tocaría, ¿no? Y es algo que no podemos circunscribir a, es que a mí me gusta usar vestidos, o es que a mí me gusta usar pantalón. O sea, no es una cosa de apariencia, porque muchas veces la gente piensa, bueno, es que tú puedes seguir siendo hombre aunque uses falda y maquillaje y lo que sea, y tú puedes seguir siendo una mujer que usa pelo corto. Y claro, es cierto, es verdad, pero el ser trans no se reduce a cómo me quiero ver. Es una cosa muy personal, muy interna, y como mencionaba ya, es una de las miles de formas que existen en las que una persona puede desarrollar su personalidad. O sea, es que, se los digo, inclusive yo que formo parte de la comunidad LGBT es como, a veces se los platicaba antes de empezar, ¿no? Como súper complejo, o sea, como apenas estamos transitando a comenzar a entender esto. O sea, por eso a mí me parece súper importante como la charla al respecto, y me gustaría que nos contaran, si les parece, de su experiencia personal, pues. O sea, por ejemplo, ¿cómo fue para ustedes salir, o sea, y decir, soy una persona trans, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se da esa transición? O más bien, no sé si les parece interesante que me platiquen, ¿cuándo se dieron cuenta? O sea, yo creo que eso es alguien que cualquier persona preguntaría, ¿no? Pero porque a las personas heterosexuales cisgénero les suena como una locura, ¿no? Como una cosa irreal, fantasía, ficción. Entonces, ¿cómo es? O sea, no sé. Pues mira, considero que digamos como el proceso de encontrar una identidad de género en ti o en una o en uno o en une no es diferente a como una persona cisgénero ve encuentra su identidad de género. Claro. O sea, el proceso, el proceso personal introspectivo a nivel cognitivo, desde las capacidades de la autodeterminación, del autoconocimiento, es el mismo proceso. Okay. Lo que es diferente es articularlo y socializarlo. O sea, no encuentras las palabras para tú misma poder decir, esta es mi identidad, esto soy. Claro, habría que mencionar que la sociedad, pues básicamente, específicamente en el terreno o en los temas concernientes a la población trans, la sociedad es esencialmente cisexista. O sea, se piensa, como decía... ¿Pero qué es ser cisexista, para quien no entienda este término? No quería usar ese término, pero la verdad... Ya te mentiste en berenjenales. Sí. Ahora nos explicas qué es ser cisexista. No quería mencionarlo porque sí es como muy amplio, pero creo que para fines de la entrevista y para que quede como... para que no se vuelva una conferencia, una ponencia académica, que me imagino no es como tal el caso. No, es que sea una charla. Mire, por eso comemos. Yo como las pones, así que pero entiendo, ¿no? Bueno, el caso es que el cisexismo, pues digamos que es un sistema, digamos, social que acomoda a las instituciones, a la sociedad, y crea una serie de imaginarios o de
mentalidad en la sociedad donde ser cisgénero es la persona normal. O sea, quien se identifica con su sexo, o sea, con sus genitales, ¿no? Sería. Quien se identifica más bien con el sexo género asignado en el acta. Porque es como... hay personas trans que sí se identifican con el genital de nacimiento, pero no así con el sexo género asentado en el acta de nacimiento, por ejemplo, pues no. Entonces, bueno, básicamente el cisexismo es un sistema que privilegia a las personas cisgénero. ¿Quiénes son las personas cisgénero? Las que se identifican con el sexo género asentado en el acta de nacimiento primigenio, o bien podríamos decir las personas que no son trans, las personas consideradas normales. Es más fácil. Sí, las personas... Quienes no son trans. Quienes no son trans o quienes no tienen... Si usted no es trans, es cisgénero. Ajá. Bueno, es un poquito más complejo porque creemos que tampoco existe un binario de cisgénero trans. Como que sí debe haber otro tipo de experiencias que no son ni cisgénero ni trans, pero para fines prácticos de la entrevista podemos dejarlo con quién. Si tú no eres trans, entonces eres persona cis o persona cisgénero, ¿no? En ese sentido, el cisexismo pues es un sistema que privilegia a quienes, o sea, le da derechos y la hace persona normal y la hace persona habitable, o sea, todos los espacios están para que la gente cisgénero pueda vivir. Pero a ver, desde su experiencia personal, ¿cómo fue para ti, por ejemplo? Fuera del marco teórico de la transexualidad. Es que iba para un punto, No, perdón, te interrumpí. No. Pero que hable primero Ali, ¿te parece? ¿Quieres terminar un punto? O sea, no terminaste de llegar a lo que querías decir. Sí me gustaría concluir que... Iba a comer, con todo eso del cisexismo, a lo que voy es que... si no se platica o si no se deja en claro que existe algo que privilegia a la gente cisgénero, y partir desde allí, cómo es que las personas trans batallamos para articular que somos personas trans y tenemos que librar toda una batalla y una serie de luchas para que se valide o se legitime la identidad que aseguramos tener, pues, ¿no? Entonces, además de ello, pues el hablar de un cisexismo nos permite también transparentar que la gente cisgénero también tiene un proceso por encontrar una identidad de género, pero ¿por qué no batallan? Porque la sociedad da por hecho que el sexo género que quedó en tu acta de nacimiento, esa es la correcta. Entonces, ya te hicieron la chamba a la gente cisgénero. Ya, me hicieron la chamba. Sí, a la gente cisgénero ya se le hizo la chamba, pues, ¿no? O sea, y ahora somos las personas trans quienes tenemos que encontrar los términos, los conceptos, tenemos que encontrar las teorías. De hecho, eso es parte de lo que me gusta ahorita preguntar desde el lenguaje. Y por ejemplo, esto, bueno, pero si te parece bien, ahorita pasamos a lo del lenguaje. Pero aclarado el punto, entonces. Sí, ya aclarado el punto. Muy bien. Gracias. Ahora, o sea, desde la experiencia personal, ¿cómo podrías expresar, o sea, esto de el encontrarse, como decía Fer, ¿no? Que me parece una palabra muy, muy adecuada y bonita, o sea, encontrarse con lo mismo, con su identidad, ¿cómo es? Sí, justo como decía Fernanda, o sea, siempre nos preguntan a las personas trans, oye, ¿y tú cómo te diste cuenta que eras mujer? ¿O tú cómo te diste cuenta que eras persona no binaria? Pero eso no se le pregunta a las personas cisgénero, que es el punto de Fernanda. Cuando hablamos de que hay un privilegio cis, no nos referimos a que las mujeres tengan un privilegio, porque no es así. Sabemos que la población femenina, la población que se identifica como mujer, la población que ha nacido con una genitalidad y con un sistema reproductivo que le permite llevar un embarazo a término, esta es históricamente oprimida. O sea, no nos referimos a que por ser mujer de nacimiento ya eres una persona privilegiada, ¿no? Sino nos referimos a que nadie te va a cuestionar tu identidad, nadie te va a preguntar, ¿y tú cómo te diste cuenta que eras mujer? A una mujer cisgénero nadie le pregunta cómo se dio cuenta que era mujer. O sea, porque, entonces, ¿por qué nos lo preguntan? Es que sí, no, claro, sí, claro, como, sí. Sí, o sea, desde ahí, desde el momento en el que a una persona nadie le cuestiona, oye, ¿y tú por qué eres hombre? O sea, tenemos que todo el tiempo dar explicaciones y dar justificaciones.
de por qué somos lo que somos. Es que sabes que por eso es importante este tipo de espacios de conversación, porque Sí. para que la gente no haga el oso que yo acabo de hacer. No Que es un está oso, bien no. que lo No, sí, preguntes. creo que es como algo que mucha gente quisiera entender y saber, ¿no? No sé. Sí. En lo personal, como persona no binaria, que pues es algo que está dentro del paraguas del término trans, pues es un poco más complicado, ¿no? Porque apenas en los últimos 5 años se ha empezado como a visibilizar en los medios y todo como un montón de formas de ser que antes no eran conocidas, pues no había ni siquiera términos para ellas. Entonces, como persona no binaria, o sea, alguien que no es ni hombre ni mujer, yo en específico, también hay muchas formas de ser persona no binaria. Yo soy persona a género, A del sin como asexual, apartidista, o sea, es una persona sin género. Entonces es muy, es difícil, ¿no? Cuando creces porque no tienes como figuras con las que te identifiques, o sea, ves en todo el tiempo en la televisión a mujeres geniales, a hombres geniales, pero todos son como... Y no hay como una figura como a cuál seguir, ¿no? O sea, como esta de entonces, identificarte con sí, tal figura. o te identificas ¿Quién con es mujeres y te identificas también con hombres, pero entonces en tu como círculo cercano no... Yo al menos como no terminaba de sentirme ni uno ni lo otro, o sea... Es algo que está claro como que desde siempre, como tú, yo creo que desde que eras un niño, tú sabías que eras un niño, pues. Y yo sabía que no era ni uno ni lo otro, pero no sabía cómo darle un nombre, no tenía el término para referirme a esa experiencia, entonces toda la vida es como, pues a lo mejor soy una persona muy rara o a lo mejor hay un problema conmigo, ¿no? Pero hasta entonces como... ¿qué será? 2016 más o menos que empecé como a conocer un poco más del tema trans gracias a las redes sociales. Benditas redes sociales. Benditas y malditas redes sociales, pues sí, hay muchísima información ahí. Entonces hasta hace unos años yo pude tener términos para referirme a esa experiencia que yo he tenido desde toda mi vida, o sea, para ti misma, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Es que yo me quedo con eso y de verdad... Mira, ya tuve mi primera gran lección acá. ¿Qué es eso? O sea, qué pregunta tan tonta, ¿no? A veces tan estúpida, pero cuesta trabajo entenderlo, pues, para quienes regularmente pensamos que la única identidad existente es la cis, pues, ¿no? Porque vives, digamos, como en esta cuestión mayoritaria donde crees que no existe otra condición, ¿no? O sea, como... No, pues esto es normal y esto es lo que hay, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Y que todo lo demás que existe es como un trastorno o algo, claro. ¿no? Y justo, bueno, antes me gustaría preguntarles qué están comiendo. Porque sí hemos estado comiendo, ¿eh? La Fer, de hecho, ya no había aguantado y desde antes de empezar ya estaba acá. ¿Qué estás comiendo, Fer? Yo es un panqué de chocolate doble. Sí está bueno, pero está un poco seco, pero sí, el sabor es muy bueno, eso sí. ¿Pero cuál te habían recomendado? El Milky Way, pero como no me gusta el Milky Way, pero o sea, el panqué Milky Way es diferente, pues, Ya, ¿no? Pero claro. será en la próxima emisión. El Milky Ok, Way. ¿y de tomar? Es un americano. Va. Ali, ¿qué Yo estás estoy tomando un capuchino muy rico, muy cremosito y un rol de canela que te lo calientan en hornito y todo. Muy bueno. Pues yo estoy tomando Ay, qué fresón. un agua gaseosa, sabor mandarina. Traído y de los Alpes suizos. un excelente y riquísimo alfajor de guayaba. De guayaba. Recomendadísimo, recomendadísimo. Estos productos los pueden encontrar ustedes en Café Central, que está acá en Plaza Londres, y en la noche se pueden pasar a otro lugar que hay una cervecería por acá. Y la bandera que ustedes están viendo acá, que no le hemos hecho honor, honor, Ay, sí es cierto. ¿qué bandera es esta? Es la bandera del orgullo trans o la bandera trans que, o sea, hay que comentarlo, ¿no? Porque al menos a mí sí me pasaba un poquito con la bandera de arcoíris, de colores, que como que hasta cierto punto mediáticamente se la adjudicó la población de varones cis-gays, pero se afirma como la bandera LGBT. Y siento que a veces estamos haciendo lo mismo las personas trans con las personas trans no binarias. Porque esta bandera, aunque me siento muy orgullosa y está muy bonita, sí es hasta cierto punto excluyente de lo no binario. Porque los colores hablan del el tránsito. Ya hay desacuerdo, pero acá vamos a ver. El azul es para los hombres trans, el blanco es el rosa es para las mujeres trans y el blanco es neutro, es para las personas intersexuales y no binarias. Me quedé con que el blanco era la paz, ¿no? Bueno, pero
Pero sí existe Pero todo una se bandera no dignifica, binaria, ¿eh? ¿verdad? Sí, también. Ah, ok. Bueno, entonces Sí, ahí estamos todos. ya no te no preocupes. ya no es Ya no es excluyente o no excluyente. Sí, binaria. ay, pero gracias, Va. qué linda. Pero sí tengo entendido que el orden de las franjas, o sea, el azul representa, digamos, como la masculinidad o el género masculino, o el rosa la feminidad o el género mujer, y el orden es como el tránsito de hombre a mujer o de mujer a hombre. Tenía entendido que lo blanco era la paz, pero me están corrigiendo que tiene que ver con lo neutro, más como por la no binariedad o algo por el estilo. Justo, o sea, a mí me gustaría hablar ahora de esta cuestión del lenguaje. Y me parece que es algo que destacaron mucho en sus primeras intervenciones, que tiene que ver con cómo encontrar las palabras, ¿no? Digamos, o sea, las herramientas como conceptuales para poder empezar como a decir, como no sé si podamos decir reafirmar una identidad, ¿no? Sí. Entonces, digamos, no la podemos construir, no las podemos verbalizar, ¿no? Porque no tenemos las herramientas. Entonces, ¿cómo ha sido? Porque últimamente inclusive hasta es objeto como de los memes, ¿no? Como esto de la X, el les, o sea, el ella, ahora de lo de que ella. Que se arrepintió la RAE, dice Ah, sí, la quitaron. no. Sí. Entonces, o sea, ¿cuál es la importancia de este proceso? O sea, ¿cómo identifican ustedes cuál es la gran relevancia de empezar esta discusión? ¿Lo ven como un avance el que ahora inclusive sea algo que ahora todo el mundo hasta de risa lo agarra, pero está generando una conciencia o no? O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Es complejo porque uno de los argumentos en contra, porque se usa no como una aportación a la discusión, sino se usa como un argumento en contra, es que el transformar el lenguaje se va a quedar en el campo del lenguaje y no tiene una repercusión real en las prácticas. Ajá. Pero no, yo creo realmente que el lenguaje moldea nuestras vivencias, o sea, así funcionamos, organizamos nuestro pensamiento en base al lenguaje. O sea, nuestra forma de pensar es también moldeada por cómo nombramos las cosas, por eso también esta frase de lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando tenemos un pensamiento que se estructura de manera binarista, que hay en el español, que es el ella y él nada más, pues asumimos que solo existen esas dos formas de ser, ¿no? Es como súper común, o sea, te preguntan pues cuántos sexos hay o cuántos géneros hay, pues la gente dice, no, pues es ella y él, es hombre y mujer, o sea, ¿por qué? Porque ese es el lenguaje con el que contamos, el lenguaje es la manera que tenemos para organizar el mundo. Entonces, si no tenemos un término para referirnos a experiencias no normativas, esas experiencias no existen o existen en el campo de los trastornos o de las desviaciones o lo que sea, porque no está pues normalizado en nuestro lenguaje y por tanto en nuestro pensamiento y en cómo nos relacionamos y comportamos. O sea, es toda en el una mundo. estructura, como dices, ¿qué dijiste? ¿Moldea? ¿Moldea el mundo? Sí, a mí me parece como muy esto. ¿Tú, Fer, cómo lo ves? Coincido con todo lo que menciona Ali. Agregaría que definitivamente el tener herramientas conceptuales para nombrar o para dar cuenta de lo que las personas trans, específicamente en el caso de las personas trans, vivimos, es bien importante y de hecho a partir de que tenemos ya un repertorio y que va creciendo, porque pues obviamente las personas trans cada vez vamos de alguna manera ampliando nuestras luchas o nuestros objetivos como población, como sujeto político que reclama derechos. Todo empieza, por ejemplo, con pedir o exigir, no es pedir, exigir, reclamar la posibilidad de rectificar la identidad de género, pero también llega el exigir, el reclamar la posibilidad de que no quede ningún género asentado, entre muchas otras. ¿Eso se puede ya aquí en México? Está, creo que en cabildeo o algo por el estilo, no estoy muy segura. Sí, yo recuerdo haberlo visto ya en otros países, sobre todo nórdicos y así, ¿no? Como esta del avance de la legislación para poder que cuando nace una persona no se le asigne un género en el acta de nacimiento para que lo decida la persona si quiere después tenerlo, ¿no? Sí, que tengo entendido, no sé si Ali tendrá más conocimiento, que en la Ciudad de México se está cabildeando una iniciativa o un proyecto de iniciativa
No estoy segura si es para que no quede ningún género cuando alguien nace o si más bien para que una persona solicite que su acta sea rectificada, omitiendo o eliminando o quedando como un género neutro, pero solo para Ciudad de México. Sí, pero retomando un poquito, sí es uno de los objetivos de la población trans, pues, ¿no? Y van surgiendo otros objetivos que a veces no nos queda claro. A lo que voy es, con todo digamos, con esta insurgencia o esta emergencia de la población trans, pues viene un lenguaje, un repertorio que nos ayuda precisamente a nombrar todas esas cosas o a dar cuenta de ellas. Y yo noto que desde que vamos socializando y difundiendo de una manera más global estos términos, la población trans se va empoderando un poco más y se va volviendo un poquito más fuerte y más robusto el discurso. Y precisamente como que vamos ganando estos derechos y el lenguaje ha sido pieza fundamental para lograr esos objetivos. Pues, volviendo un poquito a la pregunta de cómo nos dimos cuenta de que éramos trans o de nuestras identidades, las personas jóvenes o muy, muy jóvenes, infancias de ese momento, ya teniendo esos conceptos, esas palabras, sus padres, madres o cuidadores, también teniendo ya esos términos, es más fácil, es más flexible, es más digerible comprender casi todo esto a que mi mamá o mi papá en los años 80, donde la palabra trans existía, pero como dice Ali, estaba apropiada de la comunidad médica, específicamente psiquiatras, sexólogos, y lo digo en masculino, que sí había sexólogas, pero básicamente... Porque eran hombres. Y lo digo en masculino como para dejar en claro que estas comunidades han sido dominadas sobre todo por varones, cis, blancos, guachistruz. Guachistruz. El caso es que sí, pues, o sea, sí es fundamental el lenguaje. Y sobre todo como el nombrar esas cosas. Por ejemplo, el poder nombrar la población antagónica o diferente a la trans, la población cisgénero, la que tiene los derechos. Pues, el poder nombrar a un sector importante de la población trans que no tiene género o que fluye en los géneros, y decimos los géneros, o bien que tiene una experiencia distinta a las personas transbinarias, como es mi caso, pues, ¿no? Y el dejar en claro que dentro de la población trans, creo que en mi caso como mujer transbinario, ¿te refieres a que es trans y que transitan esos dos géneros, ¿no? Entre masculino y femenino. Que transitamos en estos dos, y además que la identidad que yo hago manifiesta en mi caso, Fernanda, coincide con un género hegemónico, género mujer. Y como que nadie lo duda con qué pronombre referirse a mí. Encuentran como una correspondencia que les suena lógica mi apariencia con quien yo manifiesto. Perdón que te interrumpa, pero es que me surge la pregunta. Entonces, ¿a ti te pasa, por ejemplo, que sea como que la gente se saca de onda? Así como que, ¿qué hago? ¿Cómo me refiero? Sí, así como... mucho, sí. Me preguntan mucho que si soy hombre o mujer, o me dicen, me llaman hombre o me llaman mujer a veces. Entonces, es como muy difícil decir como por quién soy, porque entonces nada más el decir quién soy ya tiene que venir acompañado de una explicación larguísima, entonces es como muy cansado, es muy difícil. Sí, entonces es bien importante como estos espacios para no tener que estarnos explicando a nosotros mismos. Pero todo como el persona no binaria, o sea, me surge la pregunta, entonces, a ti, o sea, por ejemplo, si alguien se refiere con género masculino o femenino, ¿te genera como algún conflicto? O sea, ¿cómo sería lo correcto? O la manera en la que tú te sentirías más cómodo de referencia, o sea, los demás, como modelo educativo, ¿qué deberíamos de hacer ante una persona no binaria? ¿Qué es lo más cómodo? Como modelo, ¿qué debemos hacer ante cualquier persona, creo yo? Es preguntar qué pronombres prefiere. En el caso del español, decimos mucho pronombres, pero en el español se usan más los adjetivos porque son los adjetivos los que tienen género. Entonces, sí es importante preguntar. A mí me gustan más los pronombres neutros.
pero me siento cómoda con algunas palabras en femenino. A veces yo a mí misma me refiero en femenino, o cuando me refiero a relaciones muy cercanas con mujeres como amiga o hermana, como ciertos términos en femenino me resultan cómodos, pero por lo general para las personas que no son cercanas a mí, yo prefiero que se refieran a mí en lenguaje neutro. Y pues sí es bien difícil porque aquí no te toman en serio cuando mencionas el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario o neutro. Sí, por eso les decía que es como un chiste a veces. Sí, sí, sí. Es un chiste. Sí, es muy difícil porque tengo que a fuerza, si quiero que me tomen en serio en una institución o lo que sea, tengo que nombrarme como algo que no soy. Porque si no, o sea, es como, ay, ese invento qué, o esa cosa de millennials qué, o sea... Okay. ¿Y cómo combatir precisamente esta ignorancia? O sea, ¿cómo le entramos como sociedad a, o sea, esto que llamas, o sea, creo que ahí está la violencia institucional más grande, ¿no? Porque a lo mejor tú en un café, en un lugar llegas y alguien te lo pregunta y te lo pregunta en buena onda, pero quizás tú llegas a una institución y ahí, o sea, por ejemplo, Fer, en tu caso creo, eres la primer mujer trans en la Universidad de Sonora que hace como una rectificación, ¿no? De su estatus como estudiante, o sea, ¿cómo abonan este tipo de hechos, de sucesos a el combate a la ignorancia? Y no solamente la sociedad, porque en corto creo que es más fácil, pero ante una institución que se niega y se resiste, por ejemplo, a esta transición, a este cambio, a aceptar, al haberte reconocido a ti como mujer, por ejemplo. Mira, la pregunta es muy buena, pero la respuesta me parece que no es tan fácil de dar, porque combatir la ignorancia o el desconocimiento pues es una tarea que involucra a realmente toda la sociedad, pues no. Algo que comentó le compañeré a Lee en una ocasión pasada cuando organizábamos la marcha del orgullo, que viene más o menos a propósito de lo que preguntas, que, por ejemplo, pues el día 1 de octubre se vota favorablemente el decreto para lo que mencionabas al principio, para hacer posible la rectificación de la identidad binaria en las actas de nacimiento. Y decía el compañero, le compañeré a Lee hace un tiempo que ella considera, pues obviamente un paso muy importante en la sociedad. Sin embargo, que el verdadero cambio, por llamarle de alguna manera, viene más bien en la transformación de las relaciones que establecemos, que obviamente el lenguaje juega un papel bien importante en la transformación de esas relaciones, entre muchos otros elementos, pues, ¿no? Otro elemento que juega un papel importante en la transformación de esas relaciones es el conocimiento, es la información, es la educación, pues, ¿no? Sin embargo, educar a toda una sociedad o combatir la ignorancia y el desconocimiento es un trabajo muy difícil que involucra no únicamente digamos, al sector de educación pública, que lo involucra, ¿no? O sea, tendríamos que revisar o tendríamos que exigir que en la currícula de los contenidos de la educación básica se hablen de estos temas. No, por supuesto. Pero tiene que haber una reforma al sistema educativo donde se incluyan estos temas, por lo que decíamos. Ustedes decían, perdón que te interrumpa, pero me parece fundamental, lo de las niñas y los niños ahora, que ya traen este lenguaje inclusivo incorporado y que lo van a ver normal en un par de años. Ahora imagínense si lográramos incorporar a los planes de estudio temas como estos, ¿no? Claro, por supuesto. Sin embargo, iba a agregar que, pero también para lograr algo así, también es necesario un cuerpo docente precisamente de esos niveles de educación, que si bien no tendríamos que esperar que fueran les grandes expertos, pues cuando menos que estuvieran sensibilizados y que estén, digamos, a la altura del manejo de ese contenido, que obviamente pues sí es algo difícil de lograr. Claro. No es imposible, pero poco a poquito creo que se puede ir logrando algo así. Ahora, eso que menciono es algo hasta cierto punto utópico, ¿no? Para no dejarte la pregunta al aire sin responderte. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, más bien Ali y yo y otras personas transactivistas? Pues creo que precisamente el visibilizarnos es la herramienta más importante que tenemos
para ir educando o para ir reduciendo, combatiendo la ignorancia. Cuando las personas trans tomamos la batuta del micrófono, de la plataforma, del discurso, y somos nosotros quienes nos hacemos responsables del, valga la redundancia, del discurso, eso nos da la oportunidad de ir desbancando mucha desinformación y de ir limpiando muchos mitos en relación al ser persona trans, en relación a la no binariedad, por ejemplo, que no es un chiste, por ejemplo, ni es una bobería, es algo tan legítimo como ser una persona binaria. Sin embargo, se necesita la voluntad y la apertura de nuestras interlocutoras e interlocutores, pues, porque si solamente damos un discurso, pero la sociedad sigue burlándose, sigue cerrándose, siguen cuestionándonos, pero desde el privilegio, o siguen simplemente tomándonos como un chiste, pues no se llega mucho. Parece que voy, pero me está ahogando con un hielo, aunque en realidad sí estoy emocionado. Ahora, me gustaría... ¿Yo de qué? Lo lograste. No, de verdad sí estaba muy emocionado también, pero de repente yo así como que quería toser y no tengo COVID. Oigan, es que de verdad es noviembre y parece que estamos en agosto. En agosto, ¿no? Estamos así, ya nos habíamos emocionado. Ya estábamos emocionados. Oigan, vuelve el frío. Sí, me gustaría preguntarles, ya pasando a otro tema, me gusta mucho lo que dicen, la verdad me parece así, estoy como... Siento que mi mundo se está uniendo. Y eso que eres sociólogo, no puedo creer. Ay, oye, pero no es lo mismo leerlo, a platicarlo y sensibilizarlo, ¿no? Porque tú puedes leer. Es cuando el conocimiento lo adquieres directamente, digamos, por llamarla así, en el campo. Pues, sí, no, yo puedo leer conceptualmente y de que sí, la importancia tal. Pero Pierre dice que... Oigan, ¿qué estudiaron ustedes? A ver, o sea, antes sí, 30 segundos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos. Yo estudié danza contemporánea, tengo una licenciatura por la Universidad de Sonora. La Cuerpa. Y me dedico a enseñar principalmente movimiento somático, que es movimiento consciente, libre, desde adentro, y una cosa que se llama improvisación de contacto, que es una forma de danza improvisada que se vaya en el contacto entre dos cuerpos. ¿Qué pasa cuando usas la superficie de otro cuerpo para moverte? Empezamos a abrir el primer grupo de improvisación de contacto acá en Sonora en enero, pero pues pasó todo esto y tuvimos que... Habrá que ir cuando abran. Sí, estoy esperando. ¿Y Fer? ¿Tú? Yo ahorita estoy desempleada. Sí, si tienen chamba la pueden contratar. Pero ahí les voy a hablar. A ver, échate el currículum rápido. Aquí traigo una copia, verás, déjalo saco. Yo estudié psicología en educación en la Universidad de Sonora. Por 8 años he sido profesora a nivel, sobre todo, preparatoria, pero de vez en cuando he dado algunos seminarios a nivel licenciatura, sobre todo en inglés, en ciencias sociales. Y actualmente acabo de terminar una maestría. Ay, yo me de que ya contrátenle, por favor. Estuve un año trabajando en el Congreso del Estado. Era asesora asistente legislativa, sobre todo en cuestiones de perspectiva de género. Y acabo de terminar una maestría en estudios de género. Felicidades. Porque acabas de terminar, ¿verdad? Sí. Literal, ¿no? Sí, acabas de terminar hace muy poco. Sí, felicidades. Acabo de recibir mi carta de liberación del CONACYT. Me faltan los documentos de la UNINO. Perfecto. Bueno, pues ya saben, Fer, ahí la pueden contactar. Al final ponemos sus teléfonos. Chicas, me gustaría preguntarles. A ver, esta parte, quisiera hablar de 2 cuestiones así particulares. ¿Qué es ser, el sector trans, la población trans dentro de la comunidad LGBT? ¡Ay, no! No, ay, sí. Esa pregunta ay, no. sí. Porque me imagino, es un asunto complicado, ¿no? Como yo creo que en cualquier lugar donde verdaderamente hay discusión y donde verdaderamente se busca como algo más democrático, creo que surgen las discusiones. ¿Cómo es ser trans al interior de la comunidad LGBT? Pero mientras la piensan, tú comentabas algo muy importante, el cuerpo comunica y también creo que puede ser utilizado para posicionamientos políticos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de las marchas, de salir a la calle, o tú, Ali, como estás en este caso de la danza.
¿Cuál es la importancia de, por ejemplo, lo comentaron ahorita, de visibilizarse? ¿Qué tan importante es una marcha? Porque a veces la gente dice, es que como los respeto en lo personal, ¿no? Pero ¿por qué tienen que salir a andarse exhibiendo a la calle y salir así, casi como quédense en su casa, ¿no? O sea, a mí me gustaría que me hablan de eso. ¿Qué opinión les merece todo esto? ¿Y cuál es el valor, la importancia como para pues no sé, para la lucha de que esto se socialice y se entienda y transitar a una sociedad pues mejor para todas y para todos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú, Ali? Como hablábamos hace ratito, el cambio no va a pasar por leer, no va a pasar porque te den un seminario de inclusión, o sea, la transformación real vendría cuando las personas sepan que existimos, se relacionen con nosotros, y eso empieza simplemente desde existir como somos, sin pedir disculpas, sino estar ahí, plantearnos y ser nada más, como decía el eslogan de la marcha del orgullo del año pasado, existir es resistir, o sea, simplemente la existencia auténtica y fiel a lo que somos es ya un acto político en sí. Entonces el hecho de juntarnos, de salir a la calle, es una respuesta ante este mandato histórico de la vergüenza, de que lo que tú tienes es algo desviado, es algo fuera de lo común, es algo que no es normal. Entonces se nos enseña que todo lo que es distinto es malo o es vergonzoso. Entonces el existir, el juntarnos, el salir a la calle, el mostrarnos como somos, desde ahí es ya una postura política. Entonces es importante el cuerpo en ese sentido de existir tal cual es. No, muchas gracias. Es que todo esto que estabas comentando me hizo pensar, Fer, y en alguna ocasión lo platicamos en un miniforo allí en el que participamos juntas. Por ejemplo, el documental Disclosure, ¿no? Que trata mucho esta cuestión de cómo a través de los contenidos culturales, del cine, etcétera, del teatro inclusive, pues se fue construyendo como una ridiculización, sobre todo particularmente de la mujer trans. Porque ahí sí es particular de las mujeres trans, ¿no? Esta idea de el hombre que se disfraza. Que se pone una peluca, o que quiere engañar a un hombre heterosexual para llevárselo a la cama y todas esas o sea, a mí me gustaría que nos hables, porque si no han visto ese documental, Disclosure, en Netflix, yo digo que sí hay que verlo. O sea, creo que sí te abre una ventana, ¿no? Como que dices, porque una cosa es leerlo y otra cosa es verlo con tanta prueba, con tanta evidencia de qué tan normalizado tenemos esa ridiculización de una mujer trans. Tú eres una mujer trans, tu cuerpo tiene una expresión como tal que ha sido ridiculizada por la cultura, ¿no? Claro, por supuesto. Que quedó una pregunta, la de lo que representa o significa la población trans dentro de la... A esa vamos después. Ok, primero esta pregunta. Primero esta. Muy bien. Pues sí, cómo los productos culturales, artísticos, mediáticos tienen un peso en configurar la mente, los imaginarios de toda una sociedad y de ir construyendo como una figura, un personaje, en este caso las mujeres trans que nos habían retratado y hasta la fecha medio como que nos quieren seguir retratando como un hombre, sobre todo un hombre gay vestido de mujer, y que su finalidad es engañar a hombres heterosexuales para llevárselos a la cama o algo por el estilo. En menor medida, pero también ocurría poner a los hombres trans como una lesbiana que quería privilegios de hombre porque no le dejaban jugar básquetbol o algo por el estilo, o porque no le dejaban tener cabello corto y mejor transiciono a vato o algo por el estilo. Pasa también en las representaciones mediáticas, ¿no? En menor medida, porque sí, como que la mayor mención es las mujeres trans retratadas de una manera ridícula, ¿no? Sí es muy penoso todo esto que pasó durante todo un siglo, el siglo XX, y que todavía se coló un poquito ahora el siglo XXI, por ejemplo, La Casa de las Flores, es el ejemplo que se me viene a la mente de las producciones más recientes en las que contrataron a un actor cisgénero
para ponerle una peluca y que represente a una mujer trans. Habiendo actrices trans, ¿no? Porque la serie Veneno, la serie Pose y otras producciones nos dejaron en claro que sí es posible darle la oportunidad. Pose es buenísima. ¿Has visto Veneno? No, pero ya me Te la vas a hacer recomendaron. pipí, te ¿En lo serio? juro, sí, macizo. Vas a estar llore y llore, sí, la verdad Sí, lloré con Pose. me dejó impresionada tanto Pose como Veneno, en fin. Entonces estas producciones nos hablan de que sí es posible narrar historias de personas trans o de mujeres trans. Desde la transexualidad. Sí, por supuesto, desde las voces o desde digamos, la autonomía de la población trans, pues. Que no nomás sean actrices, actores trans, interpretando, personajes trans, sino que también estén personas trans inmersas en la redacción, en los guiones. En toda la producción. Exacto, en la historia, etcétera, en esos pequeños detalles que al final del día, aunque se trate de un producto ficticio, sea una digna representación de la población trans. Y no solo eso, sino que pues recordar que en lo artístico, en lo lúdico, en lo cultural, lo político también está. Y está engendrando mundos, pues, ¿no? Entonces eso también es una manera muy buena de combatir la desinformación y el desconocimiento. Ya. Ay, yo muy impactado, es que y luego pensando en Pose. Pero bueno, gran lección. Yo creo que sí, todo el mundo debería de ver alguno de esos contenidos para entender un poco más también todo esto. Y ahora sí, pasemos a la pregunta complicada de esta mesa. La comunidad trans al interior de la comunidad LGBTTIQ+. O sea, ¿qué pasa con la comunidad trans al interior? ¿Qué pasa, Lee? ¿Qué pasa? Y la abuelita. Sí. ¿Qué pasa? Yo no lo voy a decir. Como en la exposición de la maestra. No, yo creo que es en el mejor de los términos, de una reflexión seria, ¿no? Sí, claro. Pues por lo general, cuando alguien ve las siglas LGBTIQA+, dice, el orgullo gay, o la marcha del Pride que se hace aquí, la marcha gay. O sea, está... monopolizado por los hombres gays. Sí, está monopolizado por los hombres cisgénero gays que por lo general son blancos, son guapos, son musculosos, son de clase alta. Es de clase alta. Perdón, me estoy apropiando del movimiento. No, sino que como en la narrativa general mediática, ¿no? Entonces, todo el resto de las siglas están invisibilizadas. La T ahí va. La gente, sí, claro. Pero igual, sí, aquí han dado dando vueltas toda esta hora. Es amiga ya. Es nuestra amiga, nuestra aliada. Sí. Pero por lo general es eso, pues la gente ve cualquier manifestación de la diversidad sexual y dicen, pues es el orgullo gay, nada más. O por ejemplo, cuando se habla de lo trans, muchas personas piensan que transgénero significa mujer trans, nada más. Esa es otra. Los hombres trans son machorras, nada más, o sea, no se tiene como que una conciencia de que existan, las personas no binarias pues menos. Entonces, pues sí ha habido un avance en los últimos años, muy reconocido, pero sí está como... Falta mucha información, pues, o por ejemplo, familiares que tengo que dicen, no, los gays que yo admiro son los que se atreven a ponerse todo y a vestirse de mujer. O sea desde ese momento en el que se confunde lo trans con lo gay, no hay un conocimiento del resto de las letras, de la bisexualidad, de la asexualidad, de la intersexualidad, o sea... Sí, hasta la bisexualidad se cuestiona mucho ahorita. Sí. Todavía. De hecho, estás confundida, estás confundido. Sí, todo el resto de las letras están en batalla. Sí, y qué curioso, hablando de documentales y productos culturales, este documental de la chica trans que realmente es como madre del movimiento, ¿no? En San Francisco. Ay, que la mataron. Marsha P. Johnson. Bueno, de Nueva York. Nueva York. Mira, sí, ya la ando cambiando de costa. La verdad, no sé de dónde era Marsha P. Johnson o Silvia Rivera, pero los disturbios de Stonewall fueron en Nueva York. Pero sí,
que de alguna forma ella viene a ser como como dices tú, como la madre del movimiento, pero como de forma mediática, ¿no? O sea, como más bien a partir de Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, como que se cristaliza o se vuelve más sólida la mirada o la, digamos, la escuela de la población trans, por llamarla de alguna manera. Porque si tú le escarbas vas a encontrar muchos otros referentes antes que Marsha P. Johnson. Y de hecho, ahorita que comentaba Ali sobre cómo de alguna manera en el imaginario de las personas, cuando se habla de lo trans, piensan en mujeres trans. Y si dicen hombre, en mi experiencia, más bien si dicen hombre trans, no piensan tanto en una mujer lesbiana, piensan en una mujer trans. Pues, sí. O sea, como que... Ajá. Sí. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro contexto, pues ya teníamos al coronel Amelio Carrera Robles. Ah, ya, yo No me acuerdo de su apellido, creo que Ay, Robles. perdón, qué vergüenza. Robles, Ya sé, Amelio claro. Robles. Yo también hace Por poco escuché una ejemplo, conferencia de eso. Sí, claro, o sea, pero por ejemplo, lo que pasa con Amelio no funda una escuela, digamos, de un movimiento. Sí, era más bien como un individuo, ¿no? Sí, pero es un referente importante. Claro. Pues, lo que hizo Amelio, o sea, para empezar, hombre trans, pues, ¿no? En la revolución, donde no existía, pero para nada, ni el concepto de derecho humano, y que a él se le reconociera y se le rectificara su identidad, por llamarle de alguna manera, no es cualquier cosa, y es algo muy, muy, muy bello, pues, y muy digno. Sin embargo, pues, o sea, te comento, no funda como una escuela, pues, ¿no? Del movimiento trans como tal, porque, pues, evidentemente imagino que en su contexto no existía la palabra trans, si acaso la palabra transexual, pero lo dudo un poquito porque el término ese viene, pues, del mundo industrializado, del primer mundo, entonces en México no creo que hubiera ese término. En fin, pero sí es más que nada con Marsha P. Johnson y con Silvia Rivera, que ya el movimiento trans se vuelve como sólido, pues, como una escuela que se funda, una corriente, pues, ¿no? Creo que ya tenemos que ir cerrando. Producción. Ok. Me gustaría, producción. Me gustaría, de verdad, creo, y ha sido, creo, súper rica esta conversación. No sé por qué, pero me gustaría sugerirles cerrar con un mensaje. ¿Qué le dirían a un niño, a una niña trans o persona no binaria que llegara a ver este contenido? Porque yo recuerdo que mis primeros acercamientos como a entender mi identidad fue a través de la televisión en ciertos contenidos, ¿no? Entonces, si algún niño, niña trans, persona no binaria que está en su infancia les escucha, ¿cuál sería el mensaje? Bueno, pues regresándome un poquito y dirigiéndolo hacia esta última pregunta, se tiene la idea de que lo trans, de que lo no binario surge en los 60s, en los 90s, que es como un movimiento de moda. Yo a cualquier persona o infancia que esté viendo este contenido, quisiera decirle que no es así, no es un invento del siglo pasado. Lo que es un invento realmente es esta noción binarista de que solo existen hombres con pene y solo existen mujeres con vulva. O sea, esta clasificación binaria y completamente arbitraria de los seres humanos llega con la colonización, porque previo a eso muchísimas culturas tenían más de 2 géneros, tenían formas mucho más diversas de vivir y de concebir el cuerpo que la noción así de rosa y azul que tenemos hoy. Entonces, quisiera decirles que no es un invento, no es una locura, no es un capricho, es parte de la naturaleza. Y las personas trans somos tan reales y naturales y tan biológicas como cualquier otra persona, y que tienen una gran familia que les respalda, que últimamente estamos viendo como un resurgimiento de los discursos de odio muy fuerte, pero quisiera decirles que confíen que hay una gran familia, que realmente somos muchas más las personas que estamos en contra del fascismo, que estamos apoyando la diversidad de formas de ser. Entonces, que no tengan miedo de ser quienes somos, que de seguro nada más con voltear a un lado, con acercarse, tienen una familia que les apoya. Yo qué le diría a una niña, a un niño,
que viva la experiencia trans o en general. Como tú gustes. Ay, no, es que te lo juro que no ¿Qué sé te hubiera si- gustado que te dijeran a ti o qué te hubiera gustado saber tú como de niña? Sí, es lo que me estaba planteando, pues, ¿no? La verdad, eso se me hace muy difícil de responder. No sé, quizá que sí se puede, que sí es posible, que no están enfermos o enfermas, que eso es una mentira, que básicamente, bueno, no básicamente, pero entre muchas otras cosas, es lo que acaba de decir Ali, que sí lo van a lograr, que sí lo van a lograr, que nunca duden de ustedes mismos, ustedes mismas, ustedes mismes, que lo que están viviendo es algo muy bonito, que ahorita se siente a lo mejor como dolor, incomprensión, confusión. La confusión no es producto de que tú no sepas quién eres, la confusión es producto de que te están obligando a una vida que no te corresponde, pero finalmente te causa confusión. Entonces, estas niñas, estos niños y niñas, pues a ellos les toca resolverlo. Y lo que estamos haciendo Ali, yo y todas las demás personas trans, precisamente es para dejarles un mundo mejor a ellas, a ellos, a ellas. Lo que no fue para nosotros, que sí sea para ellos, pues, ¿no? Y que les amamos, que tienen una comunidad que les ama y que nunca les va a dejar solos. No podemos resolver todos los problemas, Claro. Quisiéramos tener varitas mágicas, pero cuando menos no están solos, ni solas, ni solas. Sí, porque ser trans es bello y Ser es trans posible. Y es bello y posible. posible. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias, Ali, por estar acá Gracias. hoy con nosotros en A la Mesa. La verdad es que Al creo solecito. que sí, ha sido una conversación pues muy bonita. A mí la verdad creo que me parece que son temas que tenemos que empezar a llevar a los espacios, e inclusive hasta en ciertos espacios a forzar Sí. para que esto cambie, para que transicione. Yo estoy con ustedes y acá también siempre habrá en A la Mesa, en todo el equipo, pues aliados. Así que a la orden. Y a usted que hoy estuvo con nosotros, con nosotros, viendo este espacio, le agradecemos mucho la permanencia y en 15 días más estará teniendo una nueva edición de A la Mesa. Muchas gracias a la producción de Foro 4, a Pedro, a Luis Enrique, a todos. Perdón. Allá. Y muchas gracias a todas, a todes por hacer esto posible.